Esto es precisamente lo que en algún momento necesita todo hombre o mujer que ha nacido de nuevo en Jesucristo, una verdadera transformación, un verdadero cambio. El Sermón del Monte es el título de este principio y fundamento que vamos a compartir hoy, y es el cristianismo como una contracultura dentro de la sociedad que nosotros estamos viviendo. Capítulo 5 al 7 de Mateo, el Sermón del Monte ocupa 3 capítulos. Del capítulo 5, perdonen, al capítulo 7 del Evangelio de Mateo. ¿Por qué hablamos que el Sermón del Monte es una contracultura o es la contracultura del cristianismo? Tenemos que definir por un momento rápidamente o muy brevemente, más que rápidamente, brevemente, lo que es la contracultura. La contracultura son los valores, tendencias y formas sociales opuestas a las establecidas por la sociedad. De tal manera que el cristianismo en su esencia y cuando se practica de manera genuina puede considerarse contracultural, ya que sus valores y enseñanzas a menudo chocan con la cultura dominante. En el Sermón del Monte es probablemente la parte, mis amados hermanos, más conocida de las enseñanzas de Jesús, aunque supongo que es la parte que menos se comprende y muy seguramente la que menos se obedece. El tema esencial de toda la Biblia, del principio al fin, se basa en el propósito histórico de Dios, que es, número 1, llamar a un pueblo hacia sí mismo. Número 2, que este pueblo sea un pueblo santo, un pueblo apartado del mundo para pertenecer y obedecer a Dios. Este es el propósito histórico desde que el mundo fue formado y desde que el primer hombre y la primera mujer estuvieron en la tierra allá en el jardín del Edén. Los pasajes desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7 tratan de diferentes temas y temas importantísimos que son temas tan importantes, yo le llamaría tal vez temas esenciales en el caminar del creyente aquí en la tierra, que son temas que definen desde el principio hasta el fin, desde el primer versículo del capítulo 5 hasta el último versículo del capítulo 7, definen el carácter del hombre y de la mujer cristiana. Se empieza con las bienaventuranzas, habla de la sal de la tierra y de la luz del mundo, habla del problema de obedecer o quebrantar la ley, el problema de la ira en una persona, el discutido tema o controversial tema en la generación que nosotros estamos viviendo relacionado con el adulterio y el divorcio en el matrimonio. Habla del amor hacia los enemigos, habla de Jesús y la limosna, Jesús y la oración, ahí es donde enseña el Padre Nuestro, Jesús y el ayuno, en síntesis, la forma correcta de hacerlo. Habla también de la lámpara del cuerpo, el afán y de la ansiedad. Habla de juzgar a los demás, habla de la oración y la famosa regla de oro. Menciona la puerta estrecha también y menciona un camino estrecho y muchos temas más. El versículo central, si ustedes quieren marcarlo en su Biblia o quieren anotarlo en su cuaderno de notas, es el capítulo 6 y verso 8, cuando el Señor dice, no sean como ellos. Ese es el texto clave de todo el Sermón del Monte. No sean como ellos. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios, los creyentes, somos santos. Hemos sido santificados por el Espíritu Santo. Y siendo santos, nosotros hemos sido apartados del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nuestra ciudadanía es en el reino de Dios, en el reino de los cielos. Por eso el énfasis de Jesucristo cuando Él dice no sean como ellos. Amén. Así es que
Porque dice Jesús, enfatiza que no seamos como ellos. No es que esté discriminando a nadie, porque Dios no hace acepción de personas, pero está mencionando la parte del corazón, la forma de pensar, la forma de sentir y la forma de actuar de los creyentes. Y habla de eso porque en la descripción de cada uno de estos pasajes que vamos a ir viendo, saltándonos algunos, por supuesto, no vamos a leer todos los pasajes, ah, menciona ahí que los paganos al orar hablan solo por hablar. Pero los cristianos debemos de orar con la atención humilde de los hijos que se dirijan al Padre, a su Padre que está en los cielos. Los paganos también menciona cómo los paganos se preocupan por sus propias necesidades materiales, pero los creyentes, los cristianos debemos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, tal y como reza allí en el capítulo 6 y versos 32 y 33. Así es que, amados hermanos y hermanas, amigos y amigas, encontramos en el Sermón del Monte un sistema de valores cristianos, de normas de ética y moral, de devoción religiosa, de actitud hacia el dinero, de aspiraciones, de estilo de vida y de relaciones del creyente. Miren que cuando menciono todo esto, amados hermanos, ustedes se pueden dar cuenta que está definiendo el carácter del creyente, el carácter de una mujer y un hombre que han nacido de nuevo, que ya han dejado la vida vieja y están caminando en la vida nueva y hacia la perfección. Es como el apóstol Pablo dice, vayamos entonces a la perfección. Han habido algunos cuestionamientos sobre el Sermón del Monte y salta la pregunta entonces, ¿es auténtico el Sermón del Monte? El Sermón del Monte aparece solo en el primer evangelio, que nosotros sabemos que es el Evangelio de Mateo. El Evangelio, sin embargo, tengo que hacer alguna observación importante en esto, porque en el Evangelio de Lucas hay un sermón similar. A veces es llamado el sermón de la llanura, porque Lucas indica que este sermón se pronunció en el llano al cual Jesús bajó después de haber ido a la montaña a orar. Una comparación breve del contenido de los dos sermones revela inmediatamente que no son iguales. El de Lucas es bastante más corto, tiene 30 versículos. En contraste con el de Mateo, que es el que nosotros estamos empezando a estudiar, cuyo contenido es de 107 versículos. No se preocupe que no vamos a leerlos todos, vamos a ir saltando de unos versículos a otros. ¿Saben? Ahora, ¿es apropiado el sermón del monte para la sociedad actual, tal y como es la sociedad actual? Tal y como está establecida la iglesia cristiana actual, tal y como se mueve esta generación actual, ah, ¿es apropiado el sermón del monte? ¿Encaja dentro de lo que es la cultura de esta generación? Y sobre todo, induce, dirige, lleva al creyente a esa transformación de ese carácter para parecerse cada vez más a Cristo. Si partimos nosotros de la base bíblica, que ya que el Sermón del Monte, mis amados, habla acerca de la conducta que Jesús esperaba y espera de cada uno de sus discípulos, quienes así también somos ciudadanos del reino de Dios. Por lo tanto, debemos de comportarnos como tal. Si Jesús mismo, en la exposición que él hizo en este Sermón del Monte, que está definido en estos tres capítulos, perdone, espera y de nosotros como sus hijos y como sus discípulos que nos comportemos de esa manera, lo mejor que podemos hacer es saber hacia dónde está dirigido, a qué parte de nuestro ser está dirigido el Sermón del Monte.
Y hay varias cosas y varias áreas de nuestra vida que es importante que hoy usted tome nota de ello. Número uno, el corazón. El Sermón del Monte es dirigido específica y quirúrgicamente al corazón de los cristianos. Habla también, el sermón está dirigido también a inducir al creyente a desarrollar nuevas motivaciones y nuevas formas de pensamiento. Invita al hombre y a la mujer creyente a esos encuentros en ese lugar secreto con el Padre. Explora y da un trayecto sobre el actuar del cristiano en el campo de la vida pública, ya sea académico, escolar, laboral, hogareño, y en sus relaciones con sus semejantes. ¿Cómo lo hacemos y qué es lo que todo este sermón del monte? Vamos a ir leyendo algunos pasajes, estoy nada más haciendo una introducción. ¿Qué es lo que usted y yo debemos demostrar y todo creyente debe demostrar? Misericordia, trabajar en paz, que aunque seamos perseguidos, actuemos como la sal de la tierra. Dejemos que nuestra luz brille, la luz que ahora habita en nosotros, por el Espíritu Santo que habita en nosotros, por el amor de Cristo que habita en nosotros y por la palabra que habita en nosotros, dejemos que nuestra luz brille públicamente. Amando a Dios también y sirviendo a los demás, por supuesto, incluso a nuestros enemigos, y dedicándonos sobre todas las cosas a la extensión del reino de Dios y su justicia en todo el mundo. Amén. Así es que empezamos con la lectura, hagamos un breve análisis entonces del Sermón del Monte. Yo voy a permitirme leerles todo lo que ustedes ya saben, algunos de ustedes hasta lo saben de memoria, en el capítulo 5, versos 3 al 12. En el verso 2 dice, y abriendo su boca, Jesús les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Y cierra esta parte en el verso 12 diciendo, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas antes que a vosotros. Las bienaventuranzas hacen énfasis en 8 señales principales del carácter y la conducta del creyente. Tenemos que tomar muy en serio cada uno de estos pasajes y cada una de esas señales, porque es exactamente lo que Dios espera que nosotros manifestemos en nuestra relación con las personas, en nuestra relación con Él, y mientras nosotros estemos en nuestro peregrinaje en la tierra. La bendición divina que descansa sobre todos los hombres y mujeres cristianos que exhiben estas señales. Fíjese cómo termina. Me gusta cómo termina el pasaje. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Ahora, los versículos siguientes, en el versículo 13 al 16, aquí está definida lo que yo le llamo la influencia cristiana en el mundo. La influencia, cómo influye una persona. Usted sabe que uno de los términos, uno de los adjetivos más populares en este momento en el mundo es la de los influencers, ¿verdad? Esas personas que influyen por su manera de ser, por su manera de vivir, por la forma a los lugares donde van, la ropa que visten, la forma en la que hablan, el tipo de lugares donde están. Todo esto es parte de ese perfil
de un influencer, hombre o mujer. Ahora, usted y yo tenemos, amados hermanos, una influencia. Nosotros sí somos verdaderos influencers. Oye, los cristianos sí somos verdaderos influencers. No porque nosotros tengamos una fachada y tengamos que vestirnos y usar marcas específicas. No. Fíjese lo que este pasaje en el versículo 13 voy en el capítulo 5, le voy a mostrar cómo es que usted y yo podemos influenciar el mundo. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y odiada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se esconde o no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Las metáforas de la sal y la luz indican la influencia para bien que los cristianos ejercemos en la sociedad. Sí y solo si mantenemos el carácter distintivo tal y como se describe en las 8 bienaventuranzas. Fíjense que la sal tiene una característica distintiva. La luz tiene una característica distintiva. Donde usted vea aún una pequeña chispa en medio de la oscuridad, usted va a señalar que ahí hay luz. Pues usted y yo tenemos una influencia en la sociedad. Por eso dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre. El propósito central es que a través de nuestras obras, de nuestro comportamiento, yo hago énfasis mucho en la parte del comportamiento, porque esto es lo que manifiesta el cambio en su vida. Esto es lo que manifiesta en el creyente ese nuevo nacimiento. Esto es lo que habla de la transformación, el comportamiento, la conducta del creyente. Hay versículos, en los versículos del 17 al 48, ahí no voy a detenerme en tantos versículos, pero quiero señalar algunas cosas importantes dentro de lo que es este carácter del cristiano y cómo el carácter del cristiano nos lleva a nosotros a manifestar la ley moral de Dios. ¿Cuál debe ser la actitud del creyente entonces hacia la ley moral de Dios? Aquí habla acerca de algunos aspectos importantes y estamos hablando siempre en el capítulo 5, estoy siempre allí, solo que estamos en el verso 17 al 48. Ahí Jesús está hablando acerca de la ley, de si Jesús vino a abrogar la ley o no vino a abrogar la ley. Y hay un pasaje específico en el verso 19 que dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. La justicia de los escribas y los fariseos era una justicia puramente religiosa. Y la tendencia en algunos momentos dentro de un grupo de creyentes alrededor del mundo es precisamente eso. Vivir de acuerdo a una religiosidad y no vivir de acuerdo a ese nuevo nacimiento, no vivir de acuerdo a esa perfección del carácter del creyente que debe influenciar el mundo de tal manera que el mundo pueda ver a Cristo en el creyente, que el mundo pueda ver ese amor que Él habla en su palabra, no solo a Dios, no solo al prójimo, sino también a sí mismo. Algunos de los defensores de la nueva moralidad y de la escuela de ya no estamos bajo la ley. Usted escucha mucho esto dentro de la iglesia moderna. Nosotros ya no estamos bajo la ley.
¿Jesús vino a abrogar la ley? No. Jesús no había venido a a abolir la ley y los profetas, sino a cumplirlos. Fue exactamente, literalmente lo que él dijo. Seguidamente, después de manifestar esto, en este pasaje de Mateo 5, 17 al 48, Jesús dio 6 ilustraciones de esta mayor justicia, que se refería a la justicia de los escribas y los fariseos, relacionándolas con, número 1, el asesinato, número 2, el adulterio, número 3, el divorcio, número 4, los juramentos, número 5, la venganza y número 6, el amor. En cada antítesis, Jesús dijo, ustedes han oído que se dijo, pero yo les digo. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Él no estaba abrogando la ley, no estaba quitando la ley, lo que la ley decía literalmente, o lo que la ley dice literalmente. Lo que estaba haciendo Jesús era reafirmando la autoridad de las escrituras del Antiguo Testamento. Por eso, en ese verso 48, él termina diciendo, sed perfectos. Jesús, en el Sermón del Monte, siempre que cerraba una parte de una instrucción para trasladarse inmediatamente a la siguiente, él lo cerraba, le ponía, como le decimos coloquialmente, un broche de oro a ese cierre. Y él dice allí en ese verso 48, finaliza esta parte de este Mateo 5, 17 al 48, cuando se habla de la justicia del cristiano. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Cómo hacemos eso? Viviendo en nuestra vida las bienaventuranzas, los 8 principios de las bienaventuranzas. No es nada únicamente para memorizar. Las bienaventuranzas no son únicamente para memorizarlas, son principalmente para vivirlas. Cuando vemos la justicia, entonces, del creyente, no solo está relacionada con algunas de las cosas que mencionaba la misma ley y que los escribas y los fariseos usaban muy hábilmente, sino que tiene que ver con ese más, esa milla extra, ese paso adicional, ese caminar más allá, ir más allá. El apóstol Pablo en algún momento él dice, siervo inútil soy, porque he hecho únicamente lo que se me ha pedido. Imaginen lo que el apóstol Pablo hace y lo que el apóstol Pablo hizo y lo que el apóstol Pablo hace. Vamos al capítulo 6 para poder ver un poquito en detalle lo que es la piedad en el corazón del cristiano. De acuerdo a esto, a este escrito, el cristiano debe ser un hombre y una mujer bondadoso, misericordioso, piadoso. Y en voy a leer los 8 versículos. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. O sea, no haga nada, las cosas que haga, hágala como que las estuviera haciendo para Dios. No haga las cosas para ser visto por alguien o para obtener aplausos o para obtener reconocimientos o para que usted sea reconocido como una buena persona. Nuestra alma en algún momento cae en esa trampa de querer hacer cosas, dar cosas, regalar cosas, comprar cosas a las personas para que nos vean como una buena persona. La palabra del Señor dice que no hagamos eso, porque si no, dice que no tendremos recompensa en los cielos. Ya tenemos recompensa. Si hacemos eso, la persona que está haciendo eso, el cristiano que está haciendo eso, ya tiene su recompensa aquí en la tierra. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Amén. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna en secreto, para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Verso 5, voy hasta el 8.
Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Hay personas que no oran en su casa. Líderes de la iglesia en general, hablo de la iglesia en general, que no oran en su casa, pero cuando toman su posición en la iglesia, hacen unas oraciones espectaculares. Y él dice aquí que esto es algo que bueno, de hecho Jesús los llama hipócritas, ¿verdad? Y dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros se lo pidáis. En la piedad y en la devoción religiosa, los cristianos no debemos de asemejarnos a los fariseos en su despliegue hipócrita, ni a los paganos. El pagano es alguien que no es cristiano, no es idólatra, es una cosa. A veces hay personas que el paganismo y la idolatría lo toman como que fuera lo mismo. No, los paganos son los que no son cristianos, simplemente. Entonces él dice que no hagamos, que no debemos de parecernos, de asemejarnos a ellos, hacer lo que ellos hacen, en todo ese formalismo estructurado que se tiene en el mundo. Sobre todo, mis amados hermanos, la piedad cristiana debe distinguirse sobre todo por su realidad, por la sinceridad de los hijos de Dios que vivimos en la presencia de nuestro Padre Celestial. Así es que la exhortación que el Señor hace en este pasaje es que no nos hagamos semejantes a ellos, porque nuestro Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad antes que se lo pidamos. Así es que lo que tenemos que hacer es pedirlo correctamente. No tengo que usar 20 palabras para pedirlo, posiblemente solo voy a usar 4, 5, 6 palabras para pedir lo que yo reconozco que mi Padre lo tiene y acepto en mi fe que mi Padre me lo quiere dar. Hay un pasaje que trata de la ambición del cristiano. Y está en ese capítulo 6 y va del verso 9 al 34. En este capítulo 6, desde ese verso 9 hasta el 34, Jesús habla del perdón, Jesús habla del ayuno, habla de los tesoros en el cielo, habla de la lámpara del cuerpo, habla también de las riquezas, habla del afán y de la ansiedad en el corazón del creyente. La mundanalidad que los cristianos debemos evitar puede tomar una forma religiosa o secular. Así que debemos de distinguirnos de los no cristianos no solo en nuestra forma religiosa, sino también en nuestros anhelos y nuestras ambiciones. Por ejemplo, aquí lo dice en el pasaje, esta porción de la Biblia, del verso 9 al 34 en el capítulo 6, es imposible adorar a Dios y a las riquezas. La ansiedad por las cosas egocéntricas. Nosotros debemos de entregarnos a la extensión del reino de Dios sobre la tierra. Y la cuestión aquí, o la pregunta aquí es, ¿qué buscamos primero? Ese verso 34 de este pasaje dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. El Señor está en este momento poniendo el dedo en la llaga de el afán por obtener riquezas en el mundo. No es que no trabajemos, no está diciendo que no estudiemos, que no nos preparemos académicamente, que no nos especialicemos,
que no procuremos en algún momento superarnos en nuestro trabajo, ascender en algunas cuestiones de nuestro trabajo. No está diciendo esto. Está diciendo que no, si amo a Dios, si verdaderamente amo a Dios, es imposible que yo ame las riquezas. Mi corazón no se va a ir tras las riquezas, y es lo que él está hablando. Y es lo que en algún momento está, fíjese bien, que no solo cambia el propósito de la vida del creyente, sino que también le garantiza que el creyente va a tener salud emocional. Porque uno de los grandes problemas que hay en este momento dentro de la sociedad y aún dentro de muchos cristianos, la sociedad en general, que incluye la iglesia, son problemas de salud relacionados con el afán, con la ansiedad y con la angustia. Usted habla con los psicólogos y les pregunta y ellos les van a decir lo mismo que yo les estoy diciendo en este momento. Los grandes problemas dentro de la sociedad emocionales, problemas emocionales dentro de la sociedad y dentro de la iglesia misma en la vida de muchos cristianos, porque digo muchos porque somos millones de cristianos en el mundo, es el afán, es la ansiedad y la angustia. Y el Señor dice aquí, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana va a traer su propio afán y entonces nos ocupamos. Mañana, cuando empecemos el nuevo día mañana, ocupémonos de las cosas del mañana. Duerma bien, duerma tranquilo, duerma en paz. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde su corazón y sus pensamientos esta noche para que usted pueda dormir y pueda decir, como el mismo salmista expresó, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Esto es lo que Jesús está diciendo. Basta a cada día su propio mal. Y en el capítulo 7 y el verso 1 al 20, que esto ya habla un poco más de algunos otros aspectos, habla de, aquí está incluido lo que conocemos como la regla de oro. Está incluida la parte de juzgar a los demás. Empieza diciendo ese pasaje, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con la que medís, con esa misma medida seréis medidos. Esto es algo, amados hermanos, que nosotros no lo consideramos en nuestra vida diaria. Las cosas que elegimos, las cosas que seleccionamos, las cosas que decidimos. Se nos olvida que esta regla de conducta está establecida en la palabra del Señor y que salió de la misma boca del Señor Jesús. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís os volverán a medir. Y luego habla acerca de la oración. Verso 7 del 7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel cristiano, creyente, hijo, hija de Dios, todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Todo es una acción. Todo requiere pasos de fe, de confianza y de esperanza en el Señor, sabiendo que Dios dijo y será hecho. Y esta es la confianza que nosotros tenemos. Dice el apóstol Juan que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, y aquí está el kit del asunto, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, primero tenemos que conocer la voluntad del Señor antes de orar. Posiblemente parte de la oración suya es, Señor, dame a conocer tu voluntad. Maravilloso. Me parece bien, pero seguidamente vaya a la palabra del Señor y lea la Biblia, porque es garantizado que a través de la palabra del Señor, la Biblia, las Sagradas Escrituras, Dios le va a revelar su voluntad. Y posiblemente no solo la voluntad del Señor en cuanto a una serie de aspectos religiosos, de conducta, morales, éticos, sino le va a revelar lo que usted necesita saber para determinar, para que usted tome la decisión qué es lo que usted va a hacer. Y aquí lo dice claramente, pedid y se os dará. Pero mire el verso 12 de ese capítulo 7.
Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Esta es la conocida regla de oro. Y esto es algo que usted y yo, como creyentes, debemos de considerar muy seriamente en nuestra forma de vivir, nuestro estilo de vida, nuestras actitudes, nuestra forma de relacionarnos con las personas. Este pasaje del capítulo 7 y verso 12 debe de ser algo que debe estar total y absolutamente grabado en nuestro corazón desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Un día, 365 días, años de nuestra vida. Todo lo que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley de los profetas. Y ese así, que es un condicionante, no está indicándonos que lo que ellos hagan con nosotros vamos a hacer con ellos, sino está indicando que la iniciativa la debemos de tomar nosotros. Amén. Así es que los cristianos, amados hermanos, estamos atrapados en una red compleja de relaciones. Y cada una de estas relaciones, casa, familia, familia extendida, universidad, colegio, instituto, escuela, trabajo, iglesia, cada una de estas relaciones surge de nuestra relación con Cristo. Una vez que nosotros nos hemos relacionado adecuada y correctamente con Cristo, todas nuestras demás relaciones se van a ver afectadas. En nuestra vida como creyentes, en nuestra vida secular, pero en nuestra vida como creyentes se crean nuevas relaciones y cambian algunas de las antiguas relaciones. Dejan de ser, ya no tenemos relación con algunas personas que teníamos relación antes, pero esto no debe cambiar nuestra forma de comportarnos, nuestra forma de vivir, nuestro estilo de vida. Así que no debemos juzgar a nuestro hermano, sino servirlo. Amén. Y aquí está la parte como Jesús le pone ese broche de oro, permítame que use esta frase, le pone ese broche de oro. En ese verso 16 dice él, y el verso 16 y 20, por sus frutos los conoceréis. Y ese verso 20 agrega algo. Así que, como resultado de, como consecuencia de, por sus frutos los conoceréis. ¿Se da cuenta que el fruto que esté dando su vida y le indica no solo a Dios, primeramente a Dios a través de el Espíritu Santo que escudriña hasta lo más profundo del corazón del hombre, sino que también delante de las personas que no son aún creyentes, compañeros de trabajo, compañeros de estudios, vecinos y aún tus hermanos en la fe en la iglesia? Los frutos que usted dé determinan qué clase de árbol es usted. Todo árbol que da buen fruto dice que va a ser podado, va a ser trabajado de tal manera que dé más fruto. El árbol da buenos frutos, pero el árbol bueno da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Es lo que dice en esos versículos previos al versículo 20. Y habla, dice, no puede un árbol, el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Así es que la vida suya es identificada públicamente por los frutos que usted dé. No solo los frutos en cuanto al comportamiento y en la vida, el carácter que usted manifiesta personalmente, en su familia, con la gente con la que se relaciona, los frutos que usted muestra en la iglesia, sino que también el fruto del Espíritu, también el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad. Esos son frutos que deben de evidenciarse y perdónenme, pero tengo que usar con todo el respeto debido a ustedes el término deben, porque los frutos, si soy buen árbol, los frutos se van a manifestar de acuerdo a esa
calidad de semilla que fue puesta en mí, que la semilla fue buena. Ahora va a determinarse si yo voy a ser un buen árbol y voy a dar buen fruto. Esto es importante en la vida suya, en ese carácter. Recuerde que estamos hablando, amado hermano o hermana, del carácter del creyente. Estamos hablando del sermón del monte, no porque lo queramos hablar así, estamos simplemente exponiendo la parte del sermón del monte, porque habla precisamente del desarrollo del carácter moral, ético del creyente y, sobre todo, el comportamiento religioso que el creyente tenga para que no caiga dentro de la categoría de hipócritas, tal y como Jesucristo lo menciona en el pasaje anterior. De los versos 21 al 27 de ese capítulo 7, veremos entonces la entrega del cristiano. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre, de mi Padre, dice él que está en los cielos. Muchos, y muchos en la Biblia representa millones de millones, me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. E inmediatamente en el capítulo 24 al 27, él habla de los dos cimientos, aquellos dos hombres que construyen, y uno construye en la arena, otro construye en la roca. El asunto esencial, amados hermanos, planteado por todo el Sermón del Monte, concierne a la autoridad de aquellos hombres y mujeres que predicamos la palabra del Señor. El versículo 21 y 23 dice que no basta con llamarlo Señor. No basta con que los que predicamos nos digamos cristianos y digamos que estudiamos la Biblia o que nosotros recibimos revelación y que no estudiamos porque no necesitamos estudiar, porque nosotros recibimos revelación del Señor. No basta con eso. No basta únicamente para aquellos que predicamos con escuchar sus enseñanzas. La cuestión básica es si somos coherentes con lo que decimos y si actuamos en base a lo que nosotros oímos de la palabra del Señor. De esta entrega depende nuestro destino eterno. Solo aquel que obedece a Cristo como Señor es sabio. ¿Por qué? Porque está construyendo su casa sobre la roca. Ese verso 27 hace énfasis. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó. Y no solo se cayó, ya nunca, jamás le volvieron a levantar esa casa. Porque dice, y fue grande su ruina. Y esto no habla de que su ruina es que se cayó. No, se cayó. Y por haberse caído, por no estar construida sobre la roca que es Jesucristo, ya nunca, jamás esa persona o esa familia o esa iglesia se volvió a levantar. Y hay una nota importante que quiero dejar en su corazón, mi hermano y mi hermana. Observe que todo el Sermón del Monte termina con una serie de advertencias para los creyentes. Si su vida cristiana está construida sobre la infidelidad y la desobediencia, su final será la ruina. Y aquí preguntamos entonces, después de haber leído y haber escuchado, ¿es sencillo la práctica del Sermón del Monte? Como dicen los pragmáticos, una cosa es estar convencido de lo apropiado del sermón, en teoría, porque lo leemos y no hemos leído los 107 versículos, hemos ido saltándonos de un versículo a otro por cuestiones propias de principios fundamentales. Y otra cosa es estar seguro de que va a funcionar en la práctica.
Y aquí es donde se marca la diferencia entre el cristiano que construye sobre la roca y el cristiano que construye sobre la arena. Está convencido, el cristiano que construye sobre la arena está convencido de lo apropiado que es el sermón del monte en su teoría, pero no lo hace porque cree que es inalcanzable las normas que se manifiestan y que se indican y que se instruye de esa manera tan clara y tan cristalina como el Señor lo hace. Pero el que construye sobre la roca no solo está convencido de lo apropiado, de lo adecuado, de lo correcto de la teoría del Sermón del Monte, sino que está seguro que puede funcionar en su vida si tan solo cree y obedece. ¿Son alcanzables las normas del Sermón del Monte o solo debemos de tranquilizarnos con el hecho de admirarlas? Han existido muchos intentos de filósofos, sociólogos y aún pseudo teólogos de acomodar el Sermón del Monte a nuestros bajos niveles de capacidad moral. Las normas del Sermón del Monte no son ni fácilmente alcanzables ni totalmente inalcanzables. Decir que está o están al alcance de cualquiera, de cualquier persona, sea cristiano o no sea cristiano, decir que están al alcance de cualquier persona sería ignorar la realidad del pecado del hombre. Porque entonces cualquier pecador podría practicarlas, que usted y yo sabemos que va a ser muy difícil que lo haga. Ahora, estas normas del Sermón del Monte solo pueden ser alcanzadas por aquellos hombres y mujeres que han experimentado, que hemos experimentado el nuevo nacimiento. Y ya para ir finalizando, me gustaría mencionarle las tres grandes áreas del Sermón del Monte. Número uno, las personas que se describen allí en el Sermón del Monte. La esencia de estas personas, dentro de las cuales está usted y yo, y espero que sigamos trabajando en esa área personal cada uno y no juzgar para que no seamos juzgados. Su esencia al vivir. Esto es clave. Este es el tipo de personas que se describen allí. Su esencia al vivir. Tal y como lo dice Romanos 12:2, en sacrificio vivo, en cada una de las 8 características del Sermón del Monte. Porque, amado hermano y hermana, amigo y amiga, esta es la clase de vida que agrada a Dios. Número 2, las cualidades que se elogian en el Sermón del Monte. Por ejemplo, la pobreza y el hambre. Solo voy a tomar estas dos porque están las 8 completas. El hambre, la pobreza que se refiere en estas bienaventuranzas son estados espirituales, no son estados materiales o físicos, son estados espirituales. Son únicamente los pobres en espíritu y los que tienen hambre y sed de justicia a los que se les declara dichosos. Amén. Número 3, las bendiciones que se prometen. Se elogia cada cualidad y a cada persona que la exhibe se le declara dichoso. Fíjese que se elogia la cualidad de estas personas dentro de las cuales estamos usted y yo. O espero, le invito para que usted pueda rendirle su corazón a Jesucristo. Posiblemente usted está viviendo en tristeza, está viviendo en depresión, está viviendo en opresión. Posiblemente usted está viviendo una vida, aún podría estar viviendo una vida cristiana derrotada, una vida cristiana de fracaso en fracaso. Pero vuélvase al Señor, obedezca los principios fundamentales de los cuales hemos hablado hoy y verá que usted no solo será llamada una persona dichosa, bienaventurada, sino que usted va a experimentar lo que es ser una persona bienaventurada por la palabra que ha salido de la boca del Señor y una persona dichosa
La palabra dichosa viene de una palabra griega que es makarios y es la prescripción. Es como con un médico, como cuando usted va a un examen médico y el médico, de acuerdo a todos los exámenes que le ha hecho, las evaluaciones, el diagnóstico del médico, toma una receta y le prescribe. Pues bueno, el Sermón del Monte es la prescripción que Jesús hizo y da para la felicidad del ser humano. Mire que esto es maravilloso, maravilloso. Esto va a echar fuera cualquier tipo de tristeza, dolor, angustia, depresión, afán, ansiedad, derrota, ira, enojo. Todo esto va, cuando empezamos a vivir de acuerdo a estos 8 elementos fundamentales, prescripciones que el Señor nos da en su palabra, amado hermano y hermana, amigo y amiga, vamos a conocer lo que es el verdadero gozo del Señor. Y número 4, ¿en qué consiste esta bendición? Estas personas o todos aquellos que encajamos dentro de las bienaventuranzas y encajamos dentro de todas las demás descripciones y prescripción que Jesucristo hace en los capítulos 6 y capítulo 7 de este Evangelio de Mateo, somos personas que poseemos el reino de los cielos y heredamos la tierra. Los que lloramos somos consolados. Los que tenemos hambre seremos saciados. Recibiremos compasión y veremos a Dios. Somos llamados hijos de Dios. Nuestra recompensa celestial es grande. Y todas estas bendiciones para el creyente vienen juntas. El Sermón del Monte, concluyo con esto, cierro el estudio con esto. El Sermón del Monte encierra una verdad patente. Sabemos que incluye declaraciones como dichosos los compasivos, porque ellos serán tratados con compasión. Amen a sus enemigos. Nadie puede servir a dos señores. No juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes. Y en todo, traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Según este estudio, la Iglesia Cristiana Evangélica debe presentarse a la sociedad como la única y mejor alternativa contracultural en los aspectos éticos, morales y espirituales, presentando a Jesucristo y su reino como la solución final. Que Dios los bendiga. Oramos, Padre, que la presencia de tu Espíritu Santo en el corazón de cada uno de mis hermanos abunde en toda buena obra. Que la palabra que ha sido predicada, Señor, haya sido incrustada por tu Espíritu Santo en el corazón de cada uno de mis hermanos que ha seguido con atención esta predicación, este sermón. Espíritu Santo, que tu palabra, que es viva y eficaz, parta el alma y el espíritu y lo separe. Para que esta palabra que es eficaz dé fruto y mucho fruto en el corazón de mis hermanos. Para que cada uno de ellos, hombres y mujeres por igual, puedan presentar en su vida, en su conducta, en su actitud, en su comportamiento, en sus elecciones, en sus selecciones, en sus decisiones, puedan presentar buen fruto y puedan dar mucho fruto. Que ellos sean la manifestación de tu amor y de tu soberanía en su familia, Señor. Que su casa sea una casa bendita, pero que también den frutos alcanzando las almas perdidas para tu reino, Señor. Porque tú vendrás a buscar fruto en cada uno de nosotros. Y vendrás a buscar fruto porque tú esperas hallar fruto en nosotros. Espíritu Santo, capacita con la unción magisterial evangelística
a cada uno de mis hermanos, Señor, y mis hermanas, para que alcancen ese fruto de las almas perdidas, Señor. Para que, así como dice allá en Lucas en el capítulo 5, echen la red para pescar, porque las almas serán traídas por tu Espíritu Santo. Esto es lo que nos enseña tu palabra, Señor, que el Espíritu Santo añadía cada día a los que habrían de ser salvos. Dios eterno, capacita a mis hermanos. Espíritu Santo, derrámate por favor sobre cada uno de mis hermanos y hermanas. Y hoy aprovecho para hacer la invitación a usted, amigo y amiga, que está viéndonos y escuchándonos. Sé que cuando sintonizó esta plataforma, este video, usted sintió por medio del Espíritu la necesidad de escuchar la palabra, porque usted quiere conocer a Dios, quiere conocer a Jesucristo. Y yo le invito para que en este momento abra su corazón, deje a un lado el orgullo y la vergüenza, porque usted, al igual que aquel hombre que llegó con Jesús de noche, aquel religioso, aquel principal, usted necesita nacer de nuevo. La vida que ha llevado es una vida que solo le ha dado frustraciones, decepciones, impotencia, fracasos. Y aunque tenga muchas cosas, cuando está solo y cuando está sola, se siente el hombre y la mujer más desdichada. Pero este es el momento en el que Dios, el Padre, está hablando a su corazón. Y Él dice, dame tu corazón. Ábrele su corazón al Señor. Reconozca su pecado delante de Él. Confiésele su pecado. Y en una actitud de humildad, reconozca su pecado en arrepentimiento y pídale perdón a Dios. Y Él lo perdonará. Tal y como dice la palabra, quiero citarle, amigo y amiga, la palabra de Dios, que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Que Dios le bendiga en esta nueva vida que usted está iniciando hoy. En el nombre bendito de Jesucristo. Amén y amén.